suba hacia ti. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Todo mi ser es para ti. Bendiciones, ya estamos listos para nuestra lectura bíblica del día de hoy, el capítulo 21 del segundo libro de Reyes. Pues como siempre, tenemos que prestar mucha atención porque todo lo que estudiamos en la palabra de Dios nos enseña cómo es que el Señor interactúa, cómo Dios interactúa con su pueblo, qué es lo que el Señor quiere de su pueblo y qué consecuencias hay cuando el pueblo desobedece a su creador. Pues bien, vamos a recordar que en el anterior capítulo, en el capítulo 20, el rey Ezequías era un rey que, a pesar de que ha cometido algunos errores, a pesar de que tuvo cierto temor hacia el hombre, pues él también caminaba rectamente delante de Dios. Sí, cometió errores, pero él caminaba en el temor del Señor, procuraba obedecerle, aunque lo último que hizo fue, exteriorizó el orgullo que había en su corazón cuando de presumido fue y mostró a los reyes de Babilonia todas las riquezas que había en el palacio real. Pues bien, después de Ezequías, recordemos que después de Ezequías reinó Manasés, su hijo. Entonces vayamos a el capítulo 21 del segundo libro de Reyes. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba. Bueno, veamos que aquí dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. ¿Sí? Manasés era un muchacho, era un adolescente. Y por otro lado, recordemos que Ezequías, recuerda que el profeta Isaías le decía, vas a morir, ordena tu casa porque ya vas a morir. Y Ezequías lloró y oró y le rogó al Señor, y el Señor le concedió 15 años más de vida. Pues en ese lapso de los 15 años de vida fue que nació Manasés. En otras palabras, si Ezequías no hubiera orado, si Ezequías no hubiera rogado al Señor, hubiera muerto, no hubiera nacido Manasés. ¿Qué le parece? Entonces, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Qué le parece este rey Manasés? Pues era de corazón idólatra, pecador y malvado, desobediente, porque todo lo que Ezequías había hecho, todo lo que todas esas imágenes que Ezequías había derribado, que había sacado de la tierra de Judá, pues Manasés los volvió a levantar, volvió a construir los lugares altos de adoración a dioses paganos. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿y si Manasés no hubiera nacido? Y de pronto otro de los hijos de Ezequías hubiera reinado y no hubiera sido tan malo. Y bueno, tal vez Dios en su sabiduría, Dios quería que Ezequías muriera en el tiempo que tenía que morir. Pues bien, el tema es que el hijo de Ezequías, que le nació en ese lapso de tiempo de 15 años, pues estaba haciendo todo esto, estaba enseñando la idolatría al pueblo de Dios.
dice que también adoró el ejército de los cielos, es decir, adoraba al sol, adoraba a la luna, adoraba a los planetas, a Marte, a Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, etc. Y dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Es decir, puso los altares paganos dentro de la casa del Señor, dentro del templo que era propiedad exclusiva de Dios. Es que esa era una abominación terrible delante de Dios. ¿Qué le sucedió a este Manasés? No siguió el ejemplo de su padre Ezequías. Este sí fue muy idólatra. Dice que edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. Eso significa que estaba ofreciendo su hijo al dios pagano Quemos. Dice, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos. A ver, ¿qué le hace recuerdo a esto? Gente que estudia los astros. ¿Para qué? Para adivinar el futuro. Pues en esta época eso lleva un nombre, horóscopos, ¿no? El estudio de los signos del zodiaco, que estudian los astros para adivinar el futuro. Eso es lo que estaba haciendo Manasés, y eso Dios aborrece. Aborrece que uno esté viendo los horóscopos, que uno esté examinando su signo del zodiaco para ver qué le depara el futuro. Eso Dios aborrece, y eso es lo que estaba haciendo Manasés. Era en extremo idólatra, en extremo desobediente a Dios. Y dice que así multiplicaba el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de entre todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Porque eso es lo que Dios había prometido. Yo voy a estar con mi pueblo, voy a estar con ustedes con tal de que ustedes guarden y obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y es que ese es el carácter del Señor. Si nosotros guardamos y obedecemos todo lo que el Señor nos manda, el Señor está con nosotros. Pero los desobedientes no están con el Señor. Los que no hacen la voluntad de Dios no verán a Dios. Entonces aquí el Señor les estaba haciendo recuerdo, yo voy a estar con mi pueblo y yo los voy a tener en esta tierra que fluye leche y miel, si es que guardan conforme a todas las palabras que yo les he mandado. Es que hay una condicional ahí, es condición. Y esto no solamente se ve en el Antiguo Testamento, también para este tiempo, también para nosotros. La palabra dice en Hebreos 5:9 que la salvación eterna es para aquellos que obedecen a Cristo. No es para cualquiera, no es para los rebeldes, para los desobedientes. Es para los que obedecen al Señor Jesús. Hebreos 10:36 dice que después de haber hecho la voluntad de Dios, entonces recibiremos la promesa. Esas son las escrituras. Apocalipsis dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, este reinará conmigo. Y yo le daré autoridad. Dice, es que hay una condicional. Y eso se ve a lo largo de todas las escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para aquel pueblo antiguo y también para este pueblo que estamos viviendo en este momento. La condicional. Si dice Juan 15 verso 10, si ustedes
obedecen lo que yo les mando, permanecerán en mi amor, así como yo también he obedecido a mi Padre y permanezco en su amor. Es que hay esa condicional por todo lado, por todas las escrituras. Pero ¿qué estaba pasando con el pueblo de Judá? Dice el verso 9. Mas ellos, el pueblo de Judá, no escucharon la palabra del Señor, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, el rey, por un lado, les estaba dando mal ejemplo a los de la tierra de Judá, y los de la tierra de Judá se olvidaron de la palabra de Dios para ponerla por obra. Se olvidaron de la obediencia a Dios. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Pues el Señor iba a echarlos de su tierra, iba a darles la espalda, iba a retirarse de su pueblo. Esa es la consecuencia. La consecuencia de la desobediencia es que el Señor se retira de su pueblo. Por eso es que el Señor Jesús vino a esta tierra, para enseñarnos obediencia. No se trata como esas doctrinas livianas, esas doctrinas facilongas que si tú crees que Jesús murió en una cruz ya eres salvo, siempre salvo, aunque desobedezcas. No. El Señor Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es necesario hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesús ha venido para enseñarnos obediencia, así como Él ha obedecido al Padre. Estamos aquí para seguir los pasos de Cristo, caminar el mismo camino que anduvo Cristo. Es que tenemos que caminar el camino angosto para llegar a la vida eterna. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Es necesario que anden el camino angosto que les lleva a la vida eterna. Y una vez más, no se dejen engañar por esas doctrinas livianas que dicen, tú ya tienes la vida eterna. Y caminar por el camino angosto es opcional. No se trata de que primero llegas a la meta y después caminas el camino angosto. Es al revés. Primero andas el camino angosto y después llegas a la meta. Porque el apóstol Pablo también pone de ejemplo y analogía los atletas, los que corren los 100 metros planos. Primero tienen que correr y si llegan a la meta recibirán la corona o la medalla. Pero hay algunas doctrinas que tergiversan y tuercen esto y nos enseñan, primero tienes la medalla y después corres la carrera, como algo opcional, solamente por agradecimiento. El Señor Jesús no dice eso. El Señor Jesús dice, primero anda mis pasos, primero anda el camino angosto, y entonces llegarás a la vida eterna. El apóstol Pedro también dice que debemos perseverar para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa con este pueblo? Este pueblo de Judá. Estamos hablando de la parte sur, ¿no? La parte sur, toda esta parte sur, que está de amarillo. Ellos estaban desobedeciendo a Dios. Ellos se habían desviado de la palabra de Dios. Entonces, como el Señor dijo a Moisés, el Señor tiene que retirarse de su pueblo y echar a su pueblo y llevarlos como esclavos a otras naciones. Porque el Señor dijo eso en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 4, y aquí nos lo hace recuerdo. Así que el Señor tiene que cumplir su palabra porque Él lo dijo. El Señor cumple lo que dice, tanto lo bueno como lo malo. El Señor es fiel a su palabra.
Él no puede negarse a sí mismo. Así que si la consecuencia es echar a su pueblo de su tierra y dejar a su pueblo, pues el Señor lo va a cumplir, porque eso es lo que ya dijo. Entonces, ¿qué dice? Dice que habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de mis enemigos, en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Entonces, ¿qué tal? Aquí el Señor está diciendo, bueno, ya que hicieron esto, ya que se desviaron tanto, pues yo los voy a tener que echar de esta tierra y los voy a entregar a sus enemigos para que sean sus esclavos. Por tanto, yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Y eso es lo que anunciaban los profetas. En ese tiempo estaba el profeta Isaías, estaba el profeta Jeremías, estaba también el profeta Amós. Bueno, estaban varios profetas hablando estas palabras. Pueblo de Judá, pueblo de Israel, si ustedes no se vuelven a la obediencia a la palabra de Dios, Dios los va a llevar como esclavos. Y los profetas una a una les anunciaban esta advertencia a los del pueblo de Judá y a los del pueblo de Israel. Ya en este tiempo, ya para este tiempo, ya los del pueblo de Israel ya habían sido llevados cautivos, donde los asirios, ¿sí? Esta parte de arriba, ¿verdad? La parte norte. Ya habían sido llevados como esclavos a la tierra de Asiria. Y ahora, en vez de que Judá pues vea ese mal terrible que ha venido sobre Israel, se hubieran arrepentido, pero no. El pueblo seguía siendo idólatra, seguía siendo desobediente, como diciendo nada nos va a pasar. Aunque desobedezcamos, vamos a tener paz. Y eso es lo que predicaban los falsos profetas hasta el día de hoy. Aunque no obedezcas al Señor, Dios te va a bendecir. Aunque no cumplas su palabra, Dios te va a dar salvación. No se trata de tu obediencia, no importa que desobedezcas, porque Dios te mira como si fueras justo, aunque no seas justo. Mentira, eso es una herejía. Primera de Juan capítulo 3 verso 7 dice: el que es justo hace justicia, como Cristo es justo. No se dejen engañar. Eso dice el apóstol Juan, Primera de Juan capítulo 3 verso 7. Entonces, recordemos esto siempre. El Señor Jesús ha venido para transformar nuestras vidas, para que seamos personas rectas. No que sigamos viviendo, pecando de forma cotidiana. Sí, es que siempre vamos a pecar todos los días, dicen algunos. ¿Quién les ha enseñado eso? Eso es mentira. Esa es la mentira del diablo. El diablo quiere que creamos que nunca vamos a poder dejar de pecar. Pero el Señor Jesús dice en la carta de Judas, en el penúltimo versículo, que el Señor Jesús, a los que son verdaderamente suyos, el Señor los guarda sin caída y sin mancha, para que no pequen, para que sean verdaderamente santos.
¿Puede haber entonces santidad verdadera? Sí, puede haber santidad verdadera. Cristo es el que transforma las vidas. Pero claro, como hay muchos que no pueden ser transformados, no quieren ser transformados, entonces se inventan doctrinas de salvo siempre salvo. Hagas lo que hagas, eres un elegido. Ya eres salvo. Cuidado con eso. Así predicaban los falsos profetas en aquel tiempo antiguo también. Aunque desobedezcan, igual Dios les va a dar paz. Mentira. El Señor habló y el Señor cumplirá. Entonces dice: extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Usted sabe qué es la plomada, lo que usan los albañiles, ¿verdad? Para ver si la pared está recta, ¿sí? Si está recta. Entonces el Señor va a poner su plomada y va a ver si realmente hay rectitud en la tierra de Judá. Si no hay rectitud, entonces van a terminar como los de la casa de Israel. Esclavos. Siendo esclavos de sus enemigos. Por eso dice: y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. ¿Qué les parece? Ahí estaba la palabra clarísima. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Y dice, verso 16, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, además del mal ejemplo que estaba dando Manasés a la tierra de Judá, además mataba gente inocente. Pues fue terrible la vida de Manasés. La idolatría de Manasés. Dice: los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Así fue la vida de Manasés. Fue terrible. Hay una parte más de la historia que nos relata en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, si usted lo quiere ir a ver, en el capítulo 33. Pues ahí se ve una parte de Manasés bastante interesante. Y se lo resumo aquí. Resulta que Manasés fue apresado por los asirios. Fue llevado cautivo, fue llevado prisionero a la tierra de los asirios. Y lo pusieron en grande angustia. Terrible angustia al rey Manasés. Hasta el punto que el rey Manasés se humilló delante del Señor, pidió perdón al Señor, le rogó al Señor con llanto y lágrimas. Ahí vemos acá, ¿no? Un ejemplo en el fondo. Y el Señor tuvo misericordia de Manasés y lo devolvió a Jerusalén. Y entonces el rey Manasés, arrepentido, pues exhortó a todos los de la tierra de Judá, diciéndoles: no adoren a dioses paganos, es al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos que tenemos que adorar. Ahí Manasés realmente se arrepintió y bueno, mostró esa parte de humildad en la última parte de su vida. No lo tenemos aquí en el segundo libro de Reyes, pero sí está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Muy bien. Continuamos entonces. El verso 19 dice que de 22 años era Amón. Amón era hijo de Manasés. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús,
de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Claro, a pesar de que Manasés en la última parte de su vida se arrepintió, pero dejó un mal ejemplo. Que su hijo fue tan terrible como su padre. Fue idólatra y también desvió al pueblo de Judá, y perseveraron en la idolatría, perseveraron en el pecado, perseveraron en la desobediencia. Entonces a veces, claro, puede ser que nosotros en el pasado hayamos tomado un camino equivocado, hayamos dado mal ejemplo, principalmente a los hijos, y claro, puede haber arrepentimiento, pero a veces las consecuencias de esos pecados siguen latentes, y ahí está el mal ejemplo, y los hijos deciden seguir el mal ejemplo en vez del buen ejemplo. Y así fue este rey Amón, el hijo de Manasés, que siguió el mal ejemplo de su padre. Dice, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón, dice, conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado con el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Bueno, ahí estaban los siervos de Amón que, bueno, ellos crean un plan para asesinar a Amón. Seguramente uno de ellos quería subirse al trono, como lo hacían en el tiempo de la casa de Israel, porque con violencia subían al trono. Y también querían hacer en este tiempo con Amón, así que lo mataron. Y entonces dice que los del pueblo de Judá, pues mataron a aquellos que habían matado al rey Amón, y pusieron en su lugar a Josías su hijo, Josías hijo de Amón. Y dice, los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. ¿Cómo habrá sido Josías? ¿Será que Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor o hizo lo malo ante los ojos del Señor? Bueno, todo eso vamos a ver en el siguiente capítulo. Hasta aquí hemos terminado el capítulo 21 del segundo libro de Reyes. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, cómo cada vez se va desviando más en la tierra de Judá, cada vez se está alejando de la palabra de Dios, lamentablemente, mientras en ese tiempo, y recordemos, una vez más lo digo, los profetas estaban exhortando al pueblo. Los profetas, que cuando leamos, si el Señor lo permite, cuando leamos los libros de los profetas, ahí vamos a ver, aquí estaba el profeta Joel, aquí estaba el profeta Amós, aquí estaba Jeremías, aquí estaba Isaías, aquí estaba, bueno, cada uno de los profetas, ¿no? Zacarías, Sofonías, Ageo. Bueno, entonces ahí estaban los profetas anunciando y exhortando al pueblo, pero el pueblo no los escuchaba, lamentablemente. Bien, hasta aquí entonces este capítulo 21 del segundo libro de Reyes. Me despido, no sin antes mandar bendiciones y abrazos a los hermanos y amigos que nos han escrito comentarios, a Carlitos González, a Sharon Miranda, fuerte abrazos para ellos y para todos los que comparten estos estudios bíblicos. Compártalos, para que seamos varios perseverando en la palabra del Señor, aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Si el Señor lo permite, estaremos en el próximo capítulo.